Jim Harbaugh lo describió como la sensación de haber sido sumergido en aguas mágicas. Es una frase extraña, casi poética, saliendo de la boca de uno de los hombres más rudos y ásperos del fútbol americano. Pero si retrocedemos el tiempo 30 años a la temporada de 1995, entenderemos por qué Harbaugh usó esa metáfora. No fue solo una temporada, fue un sueño salvaje que cualquier jugador anhelaría tocar al menos una vez. Aquel Indianápolis no tenía las superestrellas más llamativas, pero tenían un pegamento invisible. Harbaugh, entonces un quarterback en la plenitud de su carrera, recuerda ese vestuario como un santuario de diversión y trabajo forzado. Ya fuera en el campo, en la sala de entrenamiento o en las juntas, todos podían reírse fácilmente, recuerda. Eran un grupo de tipos duros, trabajando hasta el cansancio y disfrutando cada momento de sacrificio juntos. De las cenizas de la duda, crearon el apodo de los Cardiac Colts, los potros del infarto, un nombre tan orgulloso como aterrador, aludiendo a su costumbre de llevar a los aficionados al borde del colapso antes de remontar espectacularmente en el último minuto. Para entender esas aguas mágicas, hay que rebobinar la cinta de la memoria hasta el juego de campeonato de la AFC de ese año. El rival, los poderosos Pittsburgh Steelers. Los Colts, como de costumbre, iban perdiendo. Y Harbaugh, como si el destino lo hubiera escrito, se enfrentaba a una misión imposible. El estadio contenía la respiración. El reloj en cuenta regresiva. Jim Harbaugh lanzó un último pase Ave María, Hail Mary, un lanzamiento de desesperación y esperanza entrelazadas. El ovoide cortó el aire hacia la zona de anotación. No cayó al suelo de inmediato. Rebotó en el pecho de un defensa de los Steelers, golpeó una pierna, rebotó en el pecho otra vez, tambaleándose en el aire como burlando al destino, antes de caer en las manos de Aaron Bailey de los Colts. En un instante de locura, los Colts pensaron que habían tocado el cielo. Comenzaron a celebrar. Irónicamente, los Steelers también estaban celebrando. Solo cuando el árbitro confirmó que la punta del balón había tocado el césped antes de quedar asegurada en las manos de Bailey, el milagro se cerró oficialmente. La temporada terminó con un pesar absoluto, pero la leyenda del Captain Comeback, Capitán Remontada, quedó grabada para siempre. Fue nombrado el jugador regreso del año, pero más importante aún, probó una verdad que más tarde se convertiría en la brújula de su carrera como entrenador. Mientras no suene el silbatazo final, todo es posible. Lo curioso es que incluso mientras creaba esos momentos históricos, Harbaugh no era un quarterback normal. Su excompañero Marshall Faulk recuerda que cada vez que Harbaugh lanzaba el balón, él mismo hacía efectos de sonido con la boca. ¡Wow! Jim, ¿por qué haces eso?, le preguntó Faulk una vez. Pero así era Harbaugh, una mezcla extraña entre concentración intensa y personalidad infantil, entre un comandante serio y un niño jugando en el patio. Quería correr con los jugadores de habilidad en lugar de quedarse con los quarterbacks. Quería el contacto, quería ensuciarse de lodo. No dirigía desde arriba, peleaba desde las trincheras. 3 décadas después, al mirar a Jim Harbaugh en la lateral de los Los Angeles Chargers, todavía vemos a ese mismo hombre. Sigue ahí la excentricidad de usar guantes de receptor para calentar, sigue usando tacos, cleats, para correr con sus discípulos, y siguen ahí esas conferencias de prensa tensas con la mirada encendida. Pero Harbaugh no está solo. Es el representante de una generación de entrenadores en jefe en la NFL actual, hombres cuya filosofía de liderazgo no se forjó en las aulas, sino a través de los moretones en el emparrillado. Si Jim Harbaugh representa la improvisación y la emoción, Mike Vrabel y DeMeco Ryans son la encarnación del intelecto táctico escondido detrás de una apariencia musculosa. Ambos surgieron como linebackers apoyadores, la posición conocida como el quarterback de la defensa, que exige una perfecta combinación entre fuerza física y lectura del juego. Mike Vrabel, ex entrenador de los Titans y ahora al mando de los New England Patriots, es quizás quien tiene el currículum de jugador más impresionante entre los entrenadores actuales: 3 anillos de Super Bowl y una selección All-Pro. Pero lo que hacía especial a Vrabel no eran sus tacleadas, sino su curiosidad intelectual casi obsesiva. Su excompañero Teddy Bruschi recuerda una imagen extraña. Antes de cada partido, mientras otros defensivos chocaban cascos para animarse, Vrabel salía al campo con Nick Caserio a correr el árbol de rutas, patrones de los receptores. ¿Por qué un linebacker necesitaba practicar como un delantero?
La respuesta está en la visión holística. Vrabel no solo quería saber su tarea, quería entender el concepto de todo el esquema táctico. Quería saber qué pensaba el rival y qué hacían sus compañeros a la ofensiva. Incluso era de los pocos que se atrevía a picudear, molestar sarcásticamente a Bill Belichick sobre conocimientos de fútbol, una señal temprana de madera de gran entrenador. Esa meticulosidad se ha transferido perfectamente a su estilo de caucheo. Los equipos que dirigen son famosos por su disciplina, dureza e inteligencia, exactamente como él jugaba. Como notó Jim Harbaugh, su equipo juega igual que él, rudo, valiente y físico. Similar a Vrabel, DeMeco Ryans, el capitán de los Texans, también poseía un cerebro de entrenador desde que era novato. Apodado Cappy, casi inmediatamente al llegar a la NFL, Ryans poseía una calma y autoridad natural. El ex-entrenador Gary Kubiak relata que el único problema que tuvo con Ryans era que el jugador era demasiado inteligente. Ryans cuestionaba frecuentemente al staff sobre las decisiones tácticas y, aterradoramente, casi siempre tenía razón. Ryans no era el más rápido ni el que saltaba más alto en el combine, pero compensaba con preparación. En el campo de entrenamiento, él dirigía las juntas, transmitiendo las ideas a sus compañeros en lugar de los entrenadores. Esta base ayudó a Ryans a transformar a los Texans en pocos años de un equipo desarticulado a una potencia defensiva. No solo enseña técnica, transmite la confianza de alguien que ha estado en sus zapatos, alguien que podía leer la mente del rival antes de que el balón se moviera. No todos los entrenadores que fueron jugadores eran superestrellas o genios tácticos natos. Hay quienes triunfan gracias a otra cualidad que las estadísticas no pueden medir: inteligencia emocional y resiliencia. Esa es la historia de Aaron Glenn y Dan Campbell. Aaron Glenn, actual entrenador de los Jets, vivió los extremos más terribles en su carrera como jugador. Probó el sabor amargo de una temporada de 1 victoria y 15 derrotas, pero también fue pieza clave para llevar a los Jets a una final de la AFC. Esa oscilación entre la gloria y el abismo forjó a un Aaron Glenn que no tiene miedo de incomodar a nadie. Entiende la impotencia de perder, pero conoce el dulce sabor del renacimiento. Como entrenador, Glenn trajo esa franqueza, a veces brutal, aprendida de su mentor, Bill Parcells. Está dispuesto a sentar a las estrellas que juegan con pereza, pero es el primero en defender a sus muchachos ante la prensa. Quiero que los jugadores sientan lo que yo sentí, dice Glenn. La sensación de ser los dueños de Nueva York cuando ganas es la mejor droga del mundo. Y luego tenemos a Dan Campbell de los Detroit Lions, la encarnación de la frase 1 en 1 millón. La carrera de jugador de Campbell no tuvo nada de glamurosa. 10 años jugando, principalmente como blocking tight end, ala cerrada de bloqueo, raramente mencionado en el marcador. Él se autodenomina un tipo normal, un obrero que prefería ser tratado como los gigantes de la línea ofensiva antes que como una estrella. Pero precisamente por ser un obrero, Campbell posee un superpoder: la capacidad de conectar con la gente. Entiende la psicología de los suplentes, el dolor de las lesiones silenciosas, y sabe cómo encender el fuego en almas agotadas. Cuando llegó a Detroit, dio un discurso que pasó a la historia sobre arrancarle la rótula a mordidas al rival para levantarse. Los extraños se rieron, pensaron que era una locura, pero sus jugadores no se rieron, vieron en Campbell a un líder dispuesto a sangrar por ellos. Campbell transformó a los Lions de un equipo tímido a guerreros feroces, jugando con agresividad y fe ciega, un reflejo exacto de su imagen de antaño, un tipo que nunca supo dar un paso atrás. La última pieza de este rompecabezas multicolor es Todd Bowles de los Tampa Bay Buccaneers. Si Harbaugh es fuego, Campbell es acero, entonces Bowles es agua, silencioso pero profundo. Habiendo llegado a la liga como un jugador no seleccionado en el draft, undrafted, Bowles tuvo que pelear por cada oportunidad de pisar el campo. Esto formó su carácter calculador, no impulsivo. Bowles raramente elogia, pero cuando lo hace, vale oro. Construye su autoridad no con discursos grandilocuentes, sino con una preparación meticulosa y amor rudo, tough love. Es la prueba de que un exjugador convertido en entrenador no necesita ser ruidoso, puede liderar con la quietud de la experiencia y la inteligencia. Conclusión: el legado de los moretones. Al mirar la lista de los entrenadores más exitosos en la NFL hoy, vemos un denominador común: todos cargan en su equipaje aquellos años de haberse sumergido en las aguas mágicas de su época de jugadores. Aunque sus estilos difieran, desde la excentricidad de Harbaugh, la sabiduría de Vrabel, la autoridad de Ryans, hasta el fuego de Campbell y la calma de Bowles, todos tienen una ventaja que ningún libro puede enseñar: empatía. Saben a qué huele el vestidor después de una derrota. Saben cómo duele el cuerpo un lunes por la mañana. Y lo más importante, saben cómo convertir grupos de individuos en familias, tal como ellos vivieron y lucharon junto a sus hermanos de armas. El fútbol americano moderno puede cambiar con tecnología y análisis de datos avanzados, pero el núcleo del juego sigue siendo humano. Y nadie entiende mejor al humano en el emparrillado que aquellos que ya derramaron sangre y lágrimas en esa misma tierra.